esta segunda mesa del evento Andalucía en el siglo XXI, y en esta mesa pues vamos a hablar de andalucismo en el siglo XXI, y para ello pues tenemos a unos invitados a los cuales ya, bueno, pues a la mayoría conocemos, pero que vamos a presentaros. Aquí a mi derecha tengo yo, a vuestra izquierda, a José Antonio Jiménez, que él es maestro y pedagogo y funcionario docente hasta la jubilación. Sigue ligado a la educación y a la defensa de la escuela pública. Desde 2016, además, está a la dirección de Iniciativa del Pueblo Andaluz y su trayectoria, pues bueno, siempre ha estado vinculada al andalucismo político, también ha estado en Izquierda Unida y ahora pues es portavoz de la formación que comentábamos. Así que, José Antonio, bienvenido. Aquí a mi derecha pues tenemos a Pilar Tábora, que también la conoceréis mucho, pero bueno, Pilar es productora y directora como profesión, ¿no? Aunque luego pues tiene muchas aficiones vinculadas al andalucismo político también. Y pues ella es fundadora de Izquierda Andalucista y del Primer Adelante Andalucía, así que Pilar, bienvenida. Y bueno, yo tengo aquí a mi izquierda, en este caso, bueno, pues en primer lugar a Sorda Castillero. Soledad es doctora en Antropología Social y máster en Cooperación al Desarrollo. Es parte del grupo de investigación Otras, Perspectivas Feministas en Investigación Social, y actualmente es profesora de la Universidad de Cádiz. Sus líneas de investigación giran en torno al análisis del impacto de la agricultura intensiva en los derechos sociolaborales a través de los estudios migratorios y los estudios de género. También tenemos por aquí a Dani Valdivia, que es profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide, técnico superior de la investigación en el proyecto Andalucía, más allá del arte de vivir, y doctorando, cuyo tema es la construcción de la identidad nacional andaluza en la educación secundaria. Y nada, como dato, ¿no?, pues que ha sido presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía e investigador predoctoral en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y por último, Manuel Ares, que es profesor, en su profesión, es funcionario de justicia, que ha ejercido varios años como abogado, que ha sido coorganizador de una iniciativa, bueno, pues hasta cierto punto incluso similar, ¿no?, que sería Café en Andaluz. Ha colaborado en algunos medios digitales como el Portal de Andalucía y actualmente pues es militante de la formación Adelante Andalucía y miembro de la Coordinadora Territorial de Málaga. Bueno, Bueno, pues en primer lugar lo que queríamos preguntaros es aquí a todos los presentes, que como decimos, pues estáis ligados todos al andalucismo. En primer lugar, que qué entendéis vosotros, ¿no? Porque al final siempre se está hablando un poco de qué es, qué no es. ¿Qué entendéis vosotros por andalucismo, ¿no? ¿A mí? Permiso. Que yo tengo la libreta de dieta. Vale. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón. Yo ya no sé si ya es casi tarde. Bueno. Antes que nada, yo quería agradecer a Espacio Andaluz el hecho de que haya realizado este espacio, que nos hayan invitado y que estemos aquí en condiciones de poder decir algo claro y determinante con respecto al andalucismo en función de lo que sabemos y conocemos y sobre todo hemos, digamos, practicado, ¿no? Yo quisiera, antes de empezar, si nos importa, hacer un recuerdo por la gente que en este momento está pasándolo más mal de todas, que es la gente que tiene relación con esta casa, el Sáhara, y sí, sobre todo con la gente de Gaza. En la gente de Palestina creo que es fundamental que nuestros pensamientos y nuestras acciones estén en función de estos dos pueblos que están absolutamente machacados por los de siempre, por los que más mandan y por los que más tienen. Y una cuestión también que a mi entender no podemos olvidar, lo digo por cuestión general, más allá del andalucismo, que el andalucismo tiene mucho que ver con ello, que es el hecho de que en este momento nos estamos encontrando con una situación terriblemente peligrosa, que es el impulso por todos lados, yo digo por cielo, tierra, mar y de internet y televisión, del espíritu belicista. Eso es terrible que estemos siendo achicharrados con este tipo de información, hasta el punto de que incluso antes de ayer, creo que fue, Televisión Española hizo en su informativo de la tarde, del mediodía, hizo una presentación del kit de supervivencia que se ha manifestado se ha puesto en marcha por Europa. Me parece una auténtica barbaridad que estemos trasladando una información de esas características como la que vienen haciendo también las empresas de seguridad cuando dicen
no te han entrado en tu casa todavía, bueno, pues aquí nos están diciendo, no te han matado todavía, pues prepárate que te tienes que guardar la vida. Creo que eso son cuestiones que, independientemente de dónde estemos y cómo estemos, tenemos que tener claro y que tenemos que tener siempre en la cabeza, porque son ideas fundamentales que nos están clavando en nuestras armas, como decían el compañero y la compañera de la mesa anterior, que nos están metiendo a fuerza de decirlo todos los días, y a partir de ahí, pues cualquier otra cosa tiene la importancia que tiene que tener. Y en eso ya me meto con lo que me has preguntado, y perdonad un poco el inciso esto, que me parecía que era interesante hablar. Bueno, pues el andalucismo yo voy a hablar colectivamente, porque me represento a un colectivo y a un partido que está en este asunto desde hace mucho tiempo. Nosotros pensamos que el andalucismo en este momento es un andalucismo del siglo XXI, no porque sea del siglo XXI por moderno, porque probablemente una de las cuestiones que tiene que ir recuperando son algunas de las cuestiones históricas que siempre han tenido el andalucismo, y que tiene que ser fundamentalmente con una serie de espacios. En primer lugar, tiene que ser un andalucismo, entendemos que el andalucismo en este momento no puede ser otra cosa que de izquierdas. No compartimos en absoluto la posibilidad de que andalucista puede ser cualquiera, venga de donde venga y provenga de donde provenga sus ideas. Hoy por hoy no es absolutamente tragable que un presidente de la Comunidad de Andalucía se diga andalucista, que vaya con las banderas de Andalucía por todos lados y luego esté machacando sistemáticamente la sanidad, la educación y bueno, y últimamente hasta perdiendo dinero en una oportunidad de quitarse deudas que le da igual, porque lo que le importa son otras cosas. Esto no es una cuestión nueva. Esto es verdad que ocurre con la mayoría de muchos partidos que han cogido la bandera de Andalucía, se han liado en ella y han conseguido que las cosas le vayan bien en ese sentido. Lo hizo el PSOE en su momento y lo intentó y lo consiguió, el PP lo ha vuelto a hacer, y esto no es andalucismo, quien lo vea. Por tanto, ¿por qué? Porque no es izquierda, porque esto no es progresista, porque esto no es a favor de la gente, esto no es a favor del pueblo, sino a favor solamente de los intereses de un determinado partido. Pero por otro lado, tenemos que ver que el andalucismo en este momento tiene una posición en nuestra tierra que no es mayoritaria, que no es precisamente hegemónica, sin embargo, por mucho y por más que se hable de él. Y es la necesidad de tener claro que el andalucismo tiene que ser un proceso personal y colectivo de la gente que vive en Andalucía, fundamentalmente, aunque lo haya por fuera de Andalucía, de defensa de los derechos, de la democracia y de la justicia social. Hoy, hablar de andalucismo, enfrentamiento territorial con otras partes del Estado español, otras partes del mundo, es bastante absurdo, porque en el fondo todos estamos atravesados por una cuestión que es fundamental, que es que estamos todos metidos en una situación de ser los que menos podemos hacer contra los que tienen más poder para hacerlo. Y ello es muy importante. O sea, que ser andalucista hoy es ser de izquierda, pero además ser alguien que trabaja por la justicia social, por las necesidades básicas de la mayoría social y que está en contra sistemáticamente de todas las posibilidades de acabar con las posibilidades que tienen los andaluces y las andaluzas, por su patrimonio, por sus riquezas, por sus posibilidades, que hay que poner por delante, pero no por delante porque sí sea mejor mi territorio, sino porque son necesarias para ser hoy una persona con más derechos, con más posibilidades y con más digamos, sentido de la verdad, porque es que en el fondo de la cuestión estamos hablando sistemáticamente de lo mismo. Andalucía está machacada y ha estado machacada durante mucho tiempo, y sigue siendo machacada y está siendo colonizada desde hace mucho tiempo, sí. Pero además de eso, es necesario tener claro que hay que luchar por conseguir salir de ese agujero. Los modos y las maneras serán las que cada uno vean cómo se pueden hacer, pero si no hacemos esto, no estamos haciendo nada por Andalucía. Bueno, espero que tenga oportunidad de decir algo más, no quiero aumentar mi historia. Hola, buenos días, me vaya a perdonar esta voz que tengo. Yo voy a ser breve porque si queremos que todos podamos participar y tenemos una horita, pues casi a 10 minutos para todas las cuestiones, o sea, muy breve. El andalucismo es poder andaluz, no hay más. Es poder andaluz, es poder político, es poder para poder negociar en el Estado, es poder para decir somos un pueblo, somos una nación, aquí estamos y tenéis que contar con nosotros. Ese es el andalucismo. Eso es de izquierda, siempre ha sido de izquierda. Yo ya debatir si el andalucismo tiene que ser de izquierda o de derecha,
es que creo que está de más. Es que el andalucismo nace como un movimiento de izquierda desde el principio, que no tiene nada que ver con los movimientos nacionalistas de otros lugares del Estado que nacen desde la derecha, desde la burguesía. Con lo cual, el debatir si el nacionalismo andaluz es de izquierda o de derecha, o si el nacionalismo puede ser de izquierda, claro que sí. Y es poder andaluz fundamentalmente. No es más. El poder andaluz no lo vamos a conseguir ya con teorías que llevamos repitiendo 50 años. Llevamos 50 años diciendo lo mismo y no sirve para nada, absolutamente para nada. O pasamos a acciones más concretas, a estrategias más concretas y más distintas en el siglo XXI, o no vamos a conseguir nada más que volver a escucharnos los mismos, estar los mismos en el mismo sitio y no llegar a ningún lado. Y dentro de 20 años, comentaba antes, estaremos aquí diciendo lo mismo. Porque no hacemos nada, porque tenemos el complejo de ser amable, de ser un pueblo amable, de ser un pueblo que recibe, de ser un pueblo que no molesta. Nos han educado para no molestar. Es que el nacionalismo andaluz le molesta a todos y a todas. Les molesta a los nacionalismos del resto del Estado. No nos van a dejar levantar cabeza, por eso no hemos levantado cabeza. El andalucismo no levanta cabeza porque saben el poder de Andalucía, porque saben el poder que tenemos, porque saben lo que podemos llegar a ser. Y como saben lo que podemos llegar a ser dentro del Estado español, pues nos cortan la cabeza cada vez que sacamos un poquito de ella, ni siquiera la cabeza entera. Y nos la cortan desde Madrid, nos la cortan desde Cataluña, nos la cortan desde el País Vasco y nos la cortan desde Europa y desde donde la tengan que cortar. Porque Andalucía es un país tan grande como Portugal, con una población importantísima en todo, con una capacidad de trabajo, con una costa de 1.100 kilómetros, con una situación estratégica que no la tiene ningún pueblo del Estado. Quiero decir, Andalucía no es que los andaluces no quieran ser andalucistas o no conozcan, los andaluces los han educado para no ser andalucistas, desde chicos. Entonces el andalucismo tiene que ser luchar para que Andalucía esté en el lugar que le corresponde de otra manera, en el siglo XXI, en el XX y en el siglo XXII, porque si seguimos estando como estamos, diciendo lo que decimos desde hace 50 años, no llegamos a ningún lado. Y si la izquierda piensa que solamente ser de izquierda es ya defender a Andalucía, está equivocada. La izquierda, si no es andalucista, no defiende a Andalucía. Es que no hace falta que lo diga yo, es que se demuestra diariamente en el Estado. Es que son cosas que se caen por su peso, quiero decir. Entonces, como digo antes, no me extiendo para que todos podamos hablar, pero el andalucismo es fundamentalmente poder andaluz, poder real andaluz. Bueno, pues yo coincido con Pilar en todo, suscribo cada una de las palabras que Pilar acaba de enunciar. Desde mi punto de vista, el andalucismo es la capacidad de politizar y habitar un sentido de pertenencia, porque hay una gran diferencia en sentirte parte de y en habitar esa parte, y es la diferencia de la cuestión política. Y para eso, la gente, los pueblos, tienen que tener conciencia de que la politización real es poner en el centro el sostén de la vida, los derechos humanos, la educación pública, la sanidad pública, una economía para el sostén de la vida y no de maquila para la exportación. Y eso se consigue a base de desmitificar esa idea de que Andalucía forma parte de un sistema mundo global y que está en las mismas condiciones que los distintos países de la Unión Europea y, sin embargo, está haciendo una labor de frontera de producción, donde es el epicentro del consumo de energía y de materias primas y el epicentro de la exportación. No es casual que ocupemos los dos primeros puestos muy desiguales, ¿no? El primer puesto en producción y en exportación de alimentos frescos y el primer puesto en pobreza material severa. Esto nos tiene que hacer un clic y nos tiene que llevar al camino de esa habitabilidad política en ese sentido de pertenencia. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias primero a mis compañeros y amigos queridos Iván y Cristian por la organización del evento. Muchas veces hemos debatido, ¿no?, la necesidad de que hubiera espacios de encuentro de gente joven, ¿no?, con compromiso e implicación, y ustedes habéis conseguido organizar un evento. Sabemos lo que cuesta organizarlo, así que felicitaros y daros las gracias.
Y nada, en torno al tema en cuestión, yo creo que la pregunta es muy complicada. Intento decirlo que es una pregunta muy compleja. Yo no me atrevo a dar una respuesta sobre qué es el andalucismo aquí y ahora en 2, 3, 4 minutos. Entonces me voy a limitar un poco a divulgar lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos conociendo en el proyecto de investigación que estamos realizando. Y después hice otra pregunta un poquito más sencilla, si me animaré más a dar mi opinión concreta. Lo que estamos viendo, ¿no?, en el proyecto de investigación que has mencionado antes, ¿no?, Andalucía más allá del arte de vivir, son una serie de cuestiones que nos ayudan un poco a perfilar, no sé si qué es el andalucismo, pero sí un poco qué se entiende por identidad andaluza y cómo se está construyendo esa identidad andaluza en las escuelas. Y lo que hemos, pues, da pistas o nos ayuda un poco a ver cuáles son los problemas que tiene Andalucía a la hora de manifestarse, ¿no?, por esas cuestiones tan importantes, ¿no?, las cuestiones materiales, los derechos humanos que habéis comentado, tanto Soledad como Pilar, como José Antonio. ¿Y cuáles son estas cuestiones? Pues lo que estamos viendo con bastante claridad en el estudio de las entrevistas a los profesores que hemos hecho, en el currículum académico y también en los manuales escolares ahora, es que lo que se entiende por andalucismo, ¿no?, de identidad andaluza, que son cuestiones que al fin y al cabo parecen que son sinónimas, pero no lo son, es complicado a veces diferenciarlas, es que hay un claro compromiso cultural, un claro arraigo cultural, ¿no?, con cuestiones como el acento, el habla, el patrimonio, la naturaleza, cuestiones que también son importantes, ¿no?, son relevantes dentro de Andalucía y que sea un compromiso claro y férreo de la gente, de la población por defenderla, pero luego lo que son esos componentes quizá más cívicos, ¿no?, o más, que diríamos, de voluntad o de lealtad con las instituciones o de compromiso por esos derechos, vemos que falta, ¿no? Vemos que hay como una identidad dual, como siempre se ha teorizado, que también aparece en la escuela. Por una parte, la gente en Andalucía, los jóvenes, los mayores, la población en general se identifica de manera muy clara con la cultura andaluza. Cuando vemos cualquier polémica, ¿no?, sobre el acento, sobre el habla, cuando se meten con lo nuestro, salimos como animales, salimos con mucha garra a defender las redes sociales y también incluso en la calle. Pero en cambio vemos que cuando estamos hablando de cuestiones como la que ha comentado, por ejemplo, la compañera Soledad, ¿no?, de esa pobreza material severa, de la exclusión social, de esa falta claramente marcada, ¿no?, porque estamos en todos los indicadores, todos los años, en cada uno de ellos, en las últimas posiciones, y no hay manifestaciones en la calle, no hay protestas, no hay un sentido cívico de ese deber de compromiso con mi tierra para defenderla. Entonces, podemos diferenciar andalucismo, pues bueno, lo que entendemos, ¿no?, de momento por esa cuestión es que claramente mucha gente se siente andalucista en el plano cultural, muchos estamos orgullosos de Andalucía, el 28 de febrero podemos usar la banderita, el desayuno andaluz, todas estas cuestiones que son bonitas, pero son un poco minoritarias, la flauta con el himno, ¿no?, estoy aquí mala cara por todos los memes, pero en cambio vemos que ese deber cívico, ¿no?, de esa manifestación, lo vemos también el 28 de febrero. Muchas fotitos en Instagram, mucho desayuno andaluz, muchos camisetas andalucistas, pero luego cuánta gente se manifiesta, ¿no? Ustedes que lleváis años y años en las calles, 4.000, 5.000 personas, yo creo que no llegan ni a un campo de primera regional, que tú vas al fútbol un domingo a ver Dos Hermanas o cualquier equipo de primera, y hay más gente viendo el campo que lo que se manifiesta un 28 de febrero, y ya ni hablar de las manifestaciones del 4 de diciembre. Pues yo creo que, de momento, no, lo que nos preguntáis sobre andalucismo, complicado definirlo. Yo creo que la definición que han dado los compañeros está bastante cercana a la que encontraríamos, pero en cuanto a la expresión real de ese andalucismo, mucha cultura, poco compromiso cívico. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero, sumarme a la enhorabuena y al agradecimiento por este evento. Creo que con las cosas que estáis haciendo y el tener instrumentos propios desde Andalucía para narrar nuestra realidad y para construir también ideología, que es tan importante, son fundamentales. O sea que desde luego da mi enhorabuena y mi agradecimiento. Y sobre la pregunta, a ver, creo que como Dani, que es una pregunta compleja, pero precisamente en ese sentido, a la hora de buscar una definición de andalucismo, he intentado no tirar tanto de cómo lo defino yo, sino que, por ejemplo, cómo lo define José Aumente. José Aumente, que fue uno de los principales teóricos del andalucismo de la transición, definía el andalucismo como aquella ideología o aquella praxis que defiende los intereses de Andalucía por encima y sobre todo. Yo creo que es un punto de partida a partir del cual podemos empezar a encajar que el andalucismo, porque es verdad que luego podemos entrar en si es de izquierda, si existe la posibilidad de que sea de derecha, pero sobre todo es la defensa de los intereses de Andalucía, de sus mayorías sociales, de su pueblo, en toda coyuntura histórica. Y esto lo hicieron desde las juntas liberalistas con Blas Infante a inicios del siglo XX, también los federalistas andaluces a finales del XIX, los andalucistas durante la transición y hoy en día el andalucismo político, que al final no deja de ser pues eso, la defensa de los intereses de las mayorías sociales. Probablemente y muchas veces el andalucismo se ha perdido en debates que no le correspondían, pero el andalucismo no deja de ser un nacionalismo cívico, que en ese sentido creo que nos diferencia de otros nacionalismos europeos e incluso del resto del Estado,
que aspira a una profundización democrática del Estado y que eso lleve a un salto cuantitativo y cualitativo en la calidad de vida de los andaluces y que eso, pues, en un momento dado nos emancipe como pueblo. Creo que esos son los puntos básicos a través de los cuales podemos empezar a encajar que es el andalucismo, y creo que una cosa interesante que plantea Dani es el tema de la identidad. A ver, es verdad que hay una línea muy fina, pero al final la tarea del andalucismo debe ser el vehicular esa identidad andaluza, convertirla en movimiento político que sea capaz de dar respuesta a los problemas que tan graves que sufrimos específicamente desde Andalucía. Así que un poco por ahí diría que pueden ir los tiros. Bueno, pues ya que más o menos nos ha quedado claro vuestros primeros acercamientos sobre lo que podéis pensar, ¿no?, lo que es el andalucismo, también habíamos planteado una idea que ya más o menos se ha comentado, ¿no?, sobre todo en la investigación que está desarrollando Dani un poco en el colegio con esos días tan especiales como el 28F, asociar andalucismo a flauta, pan con aceite y azúcar, tal. Entonces también está un poco perdido, ¿no?, en el norte la diferenciación para a lo mejor la gente de a pie, ¿no?, de poder decir o diferenciar lo que es andalucismo político por un lado, o lo que podemos confundir con el folclore andaluz, que también muchas veces uno forma parte del otro y viceversa, se complementan, no sabemos exactamente cómo se vehicula y cómo se transfiere la información de uno a otro, pero está ahí, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntaros básicamente si existe diferenciación, si uno forma parte del otro y cómo podemos más o menos sentar las bases claras para decir esto es una cosa que es folclore andaluz, pero no necesariamente tiene por qué ser andalucismo, o viceversa, sino que el folclore andaluz, como puede ser, por ejemplo, la Semana Santa, las fiestas, las tradiciones, forman parte del andalucismo y lo que tenemos que hacer, pues, es trabajar en esa dirección de sentirnos orgullosos, ¿no?, de un poco de lo que tenemos. Entonces, no sé si alguno quiere empezar. Ya tiene que empezar. Venga. Te tocó la palabra. Bueno, yo empiezo, no tengo ningún... Es que te queremos dejar hablar. No tengo ningún problema. Hombre, yo ya empezar a confundir el andalucismo con el folclore ya me parece un error. Ya de entrada. Es un error gravísimo, además. Eso es lo que quieren. Que el andalucismo se confunda con el folclore para que no se confunda con un movimiento político de lucha. El andalucismo no es folclore. La cultura no es folclore. El folclore es otra cosa. Y la izquierda y los andalucistas actuales están cayendo en el error que se cayó en el franquismo, y lo tengo que decir claramente. Están potenciando figuras franquistas y haciéndolas como si fueran símbolos de Andalucía. Por ejemplo, Lola Flores. Yo no tengo ningún problema en decirlo. ¿Qué hacemos nosotros tocándole las palmas a Lola Flores? ¿Qué hacemos nosotros tocándole las palmas a tanta gente que no tiene nada que ver con la representación de lo que es la lucha andaluza? Y lo estamos haciendo desde la izquierda, y lo estamos haciendo desde el andalucismo, y lo llevamos en las camisetas. Es más, y esto os va a chocar, pero tampoco me importa nada. Federico García Lorca no era andalucista. Federico García Lorca era españolista, de izquierda, republicano, pero españolista. ¿Qué hacen los andalucistas con Lorca en las camisetas? Es que no lo puedo entender, es un desconocimiento tan grande de lo que puede ser la lucha de la cultura por el nacionalismo, por la identidad, por la tierra, y confundirla de pronto y diluirla en folclore barato, en bisutería, como lo hizo el franquismo. A mí me parece que estamos cometiendo un error, pero vamos, de 10, un error de 10. Entonces, que nosotros digamos que el folclore es andalucismo, no. Otra cosa es la cultura, otra cosa son la religiosidad popular, otra que es distinta en Andalucía que en otros sitios, otra cosa es la música, pero eso es cultura, no es folclore. Si lo confundimos con el folclore, estamos perdidos y perdidas todas y todos. Y si el andalucismo vuelven otra vez a confundirlo con el folclore, que es lo que quieren otra vez que se haga y que nosotros lo estamos asumiendo, como lo asumimos todos, pues estamos cometiendo un gravísimo error. Entre otras cosas porque la cultura andaluza nos la robaron, no solamente el franquismo, también la República.
En la República se hicieron películas tremendas, horrorosas, con una imagen folclórica de Andalucía que no correspondía a la lucha de los obreros y de las obreras andaluzas. Y eso era la República. Es decir, Andalucía ha estado machacada siempre, Andalucía ha estado manipulada siempre, su historia, su cultura, y nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Eso es algo que de verdad tenemos que erradicarlo de nuestras cabezas. Y por supuesto de nuestros corazones y de nuestras almas, pero de nuestras cabezas. Porque es que confundir todo eso, volver a confundirnos, a los que creemos que lo tenemos claro, nos están volviendo a confundir. ¡Qué poder más grande! Cuando además nos usurpan nuestra cultura, la convierten en marca España, eso es la gran trampa. La cultura andaluza es marca España, la sardana no. Pero la sevillana, el flamenco, eso sí es marca España. Pero sin embargo después en las Ramblas ve Barcelona con una gitana con una bata de cola, vendiendo Barcelona. Y cuando te vas a los mercados internacionales de cine, el films catalans se vende con flamenco. Es que no nos vamos a enterar nunca. Es que nos roban por todos lados y encima nosotros asumimos y nos ponemos y nos vestimos de lo que quieran que nos vistamos. Que no, que el andalucismo no es folclore, que la cultura no es folclore, que la cultura es un arma de lucha para transformar la sociedad, como se demostró en la transición. El 4 de diciembre no hubiera sido posible, digan lo que digan, sin el papel fundamental de la cultura, de la lucha cultural, que tuvo un papel fundamental en la identidad andaluza. Y que ahora en el siglo XXI lo hemos perdido. Porque lo que está pasando no es lucha, es manifestaciones musicales que se quedan en eso. Y eso tenemos que cambiarlo radicalmente. Yo con esto me podía estar toda la mañana hablando, pero no lo voy a hacer. Yo quería que hablara primero. No lo voy a hacer. A ver, en realidad la cuestión, como plantea Pilar, está clara, pero hay una cuestión muy importante. Yo creo que la cultura andaluza tiene que salir de la gente de Andalucía y se hace desde el sentir andaluz. Que ese sentir de andaluz puede ser diferente en un caso que a otros, que a otros, que a otros, que a otros. Claro que sí, porque nuestra tierra es diversa. Nuestra tierra es potencialmente más poderosa que muchas por la diversidad que tiene. Entonces, lógicamente, la potencia de la cultura andaluza es diversa, no tiene que ser única, no es necesario, no tiene, oye, esto es andaluz, esto no es andaluz, esto es, no, mira, la cuestión de la cultura está en base a muchísimas cuestiones, expresiones de tipo artístico y de tipo musical y de tipo dramático, por ejemplo, que tanto conoce Pilar, es una necesidad imperiosa que la cultura andaluza tenga una defensa a ultranza. Hoy, por hoy, eso también lo conoce bien Pilar, por ejemplo, las instituciones de Andalucía no defienden el cine andaluz como dicen defender, no lo están subvencionando, para nada. Alguna cosa que hace Canal Sur, muy poquita, muy poca, y que saca la cabecita en un momento determinado. Eso ha desaparecido. O cualquier otra acción que se hace en cuestiones de museos y de artes realmente de los andaluces y de las andaluzas que son fundamentales para tomar conciencia. La cultura también es la expresión de mucha gente en muchos lugares y muchos lugares como es, por ejemplo, la educación. La cultura y educación no están reunidas, no están puestas en relación. No es cuestión de estar mirando a lo que ocurrió, sino de intentar que hoy por hoy en Andalucía haya posibilidades de hacer cultura viva porque se hace en este momento, sin olvidar el pasado, pero viva haciendo lo que a más de uno le parece oportuno hacer sobre lo que quiere decir sobre Andalucía, y a partir de ahí tendremos una cultura que forma, una cultura que da conciencia, que una cultura que es capaz de una cosa muy importante, y con eso termino. Nosotros, en líneas generales, en el Estado español, en toda Europa, y me parece que en el universo, en el planeta, estamos perdiendo la batalla cultural en manos de la derecha. Andalucía tiene que ser un frente brutal frente a la cultura dominante en este momento de la derecha, que habla de la falta de respeto, de la falta de sentido colectivo
y sobre todo de que pone en marcha cuestiones que ya parecían olvidadas y que desgraciadamente han vuelto a resurgir. Hay una cuestión que en cultura tiene mucha importancia porque está relacionada con un mundo que yo personalmente conozco bastante bien, como es la educación. La educación ha tenido mucha culpa durante muchos años de que ahora estemos en las condiciones que estamos con respecto a la cultura y con respecto al conocimiento de la realidad. Ha estado al margen de la realidad, no ha contado la realidad, que es una forma importante de la cultura. No ha entrado a saco con la cuestión cultural dentro de las escuelas. Hoy, saben, un alumno de bachillerato más de la Primera Guerra Mundial que lo que ocurrió en los 40 años de dictadura en España y qué ocurrió en Andalucía con todo lo que pasó desde el 4 de diciembre para acá. Yo tuve la oportunidad el año pasado, y con esto también termino, de estar en un par de institutos en mi pueblo con María Jesús, la nieta de Blas Infante, y había alumnos que la escuchaban y decían, usted me está engañando. Se lo dijo uno. Dije, no, ¿cómo te voy a engañar? Era mi abuelo. Pero ¿cómo usted me va a decir que vivía en Lora y que no podía hablar de su abuelo? Dije, no podía hablar de mi abuelo. Mi madre me lo prohibía. Yo no podía decir nada. Porque todo lo que dijera de mi abuelo era machacado. Cuando yo ya he podido decirlo y hemos podido salir adelante, pues lo cuento por arriba y por abajo, por todos los sentidos del mundo. ¿En cuántos sitios no ha ocurrido exactamente lo mismo con toda la gente que está escondida en la memoria? Pero fundamentalmente con los elementos andaluces y andalucistas, que son los referentes a los que yo me refiero, sistemáticamente olvidados. Sistemáticamente olvidados durante muchísimos años. Y la educación en ese sentido tampoco ha puesto en gran medida. Por lo tanto, eso es un reto que tenemos los andalucistas en este momento, claro y determinado. Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Para eso hay que tener la hegemonía necesaria, pero bueno, en eso estamos. Y eso es la necesidad que tenemos. La cultura es una de las conquistas más importantes que podemos tener los andalucistas. Bueno, creo que esta pregunta no es una pregunta menor, es una pregunta muy compleja. Coincido con Pilar en que necesitaríamos una mañana solamente para intentar abordar o acercarnos a la complejidad de este tema. Creo que sería de justicia no confundir folclore con folclorización. Esto segundo es lo que han hecho con Andalucía pues, durante siglos, me atrevería a decir, desde los románticos del siglo XIX, con toda esa obra pictórica que se refleja en la literatura, en la pintura, en el arte, y donde además en el cine, por supuesto, todo ese género titulado además como La Españolada, donde hay una serie de producciones inspiradas en Andalucía, donde el cuerpo además y la vida de las mujeres andaluzas es la protagonista. Sin embargo, hay una clara suplantación de identidad, de acento, y donde se nos relega pues a una clase social popular, a una representación donde nuestra agencia política transformadora no está, no aparece, y se nos reduce a que nuestra sexualidad, la sexualidad femenina, es la causa de todos los males que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Esa folclorización que desde los románticos del siglo XIX, el régimen, y se sigue haciendo, como bien decía Pilar, con la marca España, representada por una flamenca, y así sistemáticamente, ha hecho una mella en ese sentido político de pertenencia que comentaba al principio, y nos ha hecho creer que todo lo que se aleje de esa representación, de esa mala representación, es empoderante, y todo lo que se acerque no es operativo para habitar políticamente el siglo XXI, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que diferenciar muy bien qué es la folclorización, qué es lo que nos han contado que hay de problemático, lo que nos han contado que somos, y cómo politizamos ese folclore, ¿no? Se está repitiendo mucho la palabra cultura. Yo como antropóloga es un término con el que estoy obsesionada y que no tengo todavía una definición clara, ¿no? Yo entiendo que no se tiene mucha cultura o poca cultura, no existe la alta cultura o la baja cultura. La cultura son aquellos elementos que las personas desarrollan en el momento que nacen para sobrevivir en su entorno más cercano, ¿no? Las formas de parir de las mujeres son cultura, las formas de fregar una casa son culturales, las formas en las que comemos
comemos son elementos culturales, ¿no? Entonces también desmitificar esa idea que desde fuera se ha dibujado de Andalucía como una tierra inculta, una tierra no de cultura, sino una tierra de incultura. Yo creo que en los últimos años sí que hay una proyección, hay un auge con el que hay que tener cuidado también y hay que saber tratar de donde se han rescatado, y esto en el plano artístico, audiovisual, se ve muy claro, ¿no?, cómo se rescatan pues las ideas de que se puede, por ejemplo, disfrutar de una tradición identificada históricamente como folclórica, pero desde un sentido de pertenencia real, político, y que no tiene por qué ser problemático. Lo que ocurre en Andalucía, lo que las andaluzas y los andaluces hacemos, tenemos que justificarlo 3 veces más que lo que hacen las personas del resto de lugares, ¿no?, del Estado español. Cuando ya estamos en vísperas de Semana Santa, pues ya vamos a ver en los próximos días un auge reaccionario con que la Semana Santa andaluza es problemática. ¿Por qué? Acabamos de terminar el carnaval, pues ha pasado exactamente igual. La feria, la romería y así con todo, ¿no? Los acentos, la forma incluso de expresarnos, la forma de mover el cuerpo, las formas de baile, las danzas. Yo toda mi vida, cuando me han preguntado que si sé tocar un instrumento, he dicho que no, cuando he pasado 15 años tocando las castañuelas. Pero esa folclorización me ha hecho creer que yo no sé tocar ningún instrumento y que no bailo flamenco porque lo único que sé bailar son sevillanas, que eran las únicas extraescolares que había en mi pueblo y a las que íbamos todas las niñas, ¿no?, y con las que nos hemos ido conformando. Entonces yo creo que primero hay que diferenciar muy bien qué entendemos por folclore y qué entendemos por folclorización, y a partir de ahí ver si lo que entendemos como andalucismo cultural realmente es problemático o no. Porque yo he notado una diferencia, esto también depende de cómo una se identifique, de dónde una venga, ¿no? Yo soy andaluza de pueblo y ex-ceceante, mi pueblo se cecea y cejejea, yo soy de Montalbán de Córdoba y por desgracia mi acento yo lo he perdido, y no de una forma natural, sino claramente fruto de llevar mucho tiempo fuera de mi comunidad, pero no casualmente no se me ha acentuado el jejeo, sino que se me ha borrado, ha desaparecido, ¿no? Eso se me ha extirpado esa identidad. Y eso tiene que ver con las formas de supervivencia, que depende del lugar donde vengamos, porque Andalucía no es una única e insólita, ¿vale? Hay muchas realidades dentro de Andalucía, pues tenemos que desarrollar unos elementos o no, depende de los espacios que ocupemos, para que nos reconozcan como válidas o no. Yo creo que mucho trabajo que hay detrás de lo que se está nombrando como andalucismo cultural está rompiendo esas ideas y está poniendo en el centro que se acabó ser del club del que no se me note, que cecea, que cesea, que jejea, que eres de pueblo, es decir, no tener que blanquear constantemente esa identidad para representarnos como personas operativas, dependiendo sobre todo cuando se ocupan espacios de comunicación o espacios públicos o espacios con cierto poder, ¿no? Entonces yo creo que no tengo como tan clara esa visión, y sí que es verdad que yo no descarto toda esa producción que se reconoce desde el andalucismo cultural. Me cuesta problematizarla, o sea, me cuesta verla como un problema, pero sí que es verdad que suscribo que no podemos quedarnos solamente ahí, ¿no? Ver qué herramientas y qué elementos podemos rescatar desde ahí para seguir, bueno, pues en esa brecha política y organizativa que necesitamos. Pero sí que es verdad que para mí es un alivio, quizá por esa experiencia de mujer andaluza de pueblo y ceceante, que ha tenido que negar constantemente su identidad a lo largo de su trayectoria, pues ver cómo ahora se presenta de otra manera, ¿no? Yo veo que las juventudes se enuncian desde otro modo y no están, digamos, pues tan pendiente de esa idea del que no se me note, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo una serie de reflexiones que evidentemente no están cerradas, y os agradezco que hayáis lanzado esta pregunta, porque creo que no es una pregunta menor ni mucho menos.
Muchas gracias a mis compañeras por su brevedad o el conocimiento que tenéis sobre el tema, que muchas veces es complicado sintetizar tanta información, tantas ideas en tan poco tiempo. Y nada, limitarme a dar 3 ideitas muy ligeras sobre este tema que yo creo que son relevantes, ¿no? Y un poco también sintetiza la información que con el esfuerzo recargo han hecho las compañeras de comentar. La primera de ellas, en Andalucía lo que vemos que hay un problema bastante claro de compatibilidad con la identidad española. Lo que vemos en el estudio, la investigación que estamos realizando, es que en muchos aspectos, lo que diríamos el núcleo cultural de la identidad andaluza, como ha comentado Pilar y también Soledad, está muy folclorizado por la identidad española. Entonces eso hace que lo que es la identidad andaluza, ese andalucismo cultural, ¿no?, que diríamos esa diferencia entre cultura y folclore que ha comentado Pilar, pues muy complicado, tanto enseñar en las escuelas como sentirla y vivirla a lo largo de toda la experiencia ciudadana, ¿no?, en la comunidad andaluza. Y esto tiene una derivada muy clara, ¿no?, que es la segunda idea que quiero comentar, que la construcción de la identidad andaluza, al fin y al cabo, tiene que hacer como un esfuerzo extra por construir esa parte cultural que debilita o deja un poco al margen, en una situación quizás de menor relevancia o de menor importancia, toda esa parte de la tierra, de la lucha, del trabajo, todo eso que realmente ha sido lo que ha vertebrado, ¿no?, lo que fue el motor de la identidad andaluza, tanto en la época de Blas Infante como en la etapa previa, como ha comentado Manu, como también, lógicamente, en la transición. Entonces vemos cómo la identidad andaluza, por esa quizá pelea, ¿no?, esa lucha que tiene que tener para encontrar su sitio, por esa incompatibilidad, ¿no?, esa semejanza con la identidad española, que como ha comentado Pilar, por el franquismo sobre todo, se folclorizó y al final se construyó en la marca España, que nos ha dejado hueco a una marca Andalucía propia. Entonces vemos que no hay pues esa identidad cívica, ¿no?, esa identidad, diríamos por hablar entre nosotros, ¿no?, entre nosotros en un espacio más de manera informal, esa identidad política con mayúsculas de sentirnos andaluces y vamos a pelear por nuestra tierra, más allá de que, por desgracia, vemos se pelee contra Cataluña o contra otros, sino que se pelee por Andalucía y para Andalucía. Y por último, la tercera idea, que ya le está apuntando un poco la compañera Soledad, que es que si estamos viendo en la juventud de manera muy incipiente, todavía no tenemos que hacernos tampoco un poco esa idea de ese triunfo al solitario, pero sí ir viéndolo, que cada vez se está viendo, sobre todo más con las redes sociales y en otros espacios, esa reivindicación del ser andaluz y de estar siendo andaluz, que son cosas diferentes. Muchas veces vemos eso, no, pues, lo hace mucho el presidente de la Junta de Andalucía, no, pues yo soy andaluz, andaluz, andaluz. Una cosa es andaluz y otra cosa es estar en los sitios siendo andaluz, que estamos viendo en muchos espacios. Y, por ejemplo, una de las figuras, ¿no?, que más nos comentan en las entrevistas, pues María Jesús Montero, la vicepresidenta del gobierno, que al final pues, está todos los días en los telediarios hablando el andaluz y una posición de bastante poder, ¿no?, como la vicepresidencia del gobierno, que hace que haya mucha gente que se pueda sentir interpelada y decir, mira, pues si la ministra, ¿no?, vicepresidenta, está ahí hablando andaluz, ¿por qué no puedo hablar yo en andaluz en una charla, o en la universidad, o en el instituto, o en un puesto de trabajo, o en una consultora? En cualquier lado. Esa parte incipiente, que hay que reconocer que la escuela se está también empezando a construir y que esa versión de que el orgullo andaluz tiene que ser también, no solamente porque somos muy bonitos, muy graciosos, muy divertidos, Andalucía es la mejor tierra del mundo, sino que estamos orgullosos de que hablamos en andaluz, de que somos vicepresidenta o somos ingenieras o somos directivos o somos médicas. Esa parte se está desarrollando, la juventud está empujando con mucho peso, como decía Soledad, y yo creo que entre todos y todas, ¿no?, con espacios como el que habéis organizado ustedes, estamos empujando, cada uno poniendo nuestro granito de arena chiquitito, a que eso vaya para arriba y que cada vez haya más gente, primero que se sienta andaluza, que yo creo que eso más o menos lo estamos viendo en general, y segundo, que se sienta capaz de ser andaluz o andaluza en cualquier parte. La verdad que hay poco que añadir a lo que ya habéis comentado, sobre todo Pilar y Soledad, la verdad que es interesantísimo y creo que abarca prácticamente todo lo que podemos llegar a decir al respecto. Yo básicamente plantear, y creo que es importante, que ya lo han planteado ya dos, la diferencia entre cultura y folclorización. El proceso de folclorización de lo que efectivamente es distinto a folclore, lo vemos muy especialmente en el franquismo, que utilizó la cultura andaluza como un elemento incluso homogeneizante, y eso también ha hecho que los andaluz entren en conflicto con otros territorios del Estado en momentos dados, como puede ser con Cataluña. Y también, por otro lado, en la folclorización en el momento actual, que yo creo que va muy ligado al papel que está jugando Andalucía dentro del sistema mundo capitalista, la especialización que no ha sido asignada, que es en torno al turismo, y que convierte nuestra cultura poco más que un souvenir. Es cierto que ya en un momento dado, y lo ha comentado Soledad, en siglos previos, existía como esa romantización hasta cierto punto de lo andaluz, esta Washington Irving con los cuentos de la Alhambra, que además es esa romantización, pero luego hay una etapa
etapa de subalternización de lo andaluz y de alienación de lo andaluz durante el franquismo, que de alguna manera además sirve para desconectar al pueblo andaluz de una cultura que históricamente ha sido especialmente reivindicativa y con una potencia política muy, muy fuerte. Entonces, creo que efectivamente tenemos que aprender a diferenciar cultura andaluza y además aquella que podemos vertebrar políticamente de una forma reivindicativa, y que ahí hay personas como Pilar que están haciendo una tarea importantísima de recuperación, de empoderamiento, de reconocimiento de la cultura andaluza, de elementos que en definitiva son más bien enemigos de los intereses de Andalucía, porque nos sitúan en un papel subalterno y que no nos ayudan precisamente a escapar de nuestra situación. Y poco más que aportar. Vale, yo quería, mira, hace poco tiempo, Manu Sánchez dijo eso de que el andalucismo será político o no será, ¿no? Yo quería preguntaros precisamente por esa, bueno, yo creo que nos metemos en un terreno pantanoso, lógicamente. Bueno, quería preguntaros precisamente qué es lo que creéis como tal, a título personal, que falta precisamente en Andalucía para tener un poder político andaluz, bueno, pues que en este caso tenga la misma fuerza que tienen otros partidos, en este caso, bueno, nacionalistas, identitarios, en territorios como Galicia, con el tema del BNG, Cataluña con Esquerra Republicana, por ejemplo, o Bildu en este caso con el País Vasco, ¿no? Y quería añadir también el hecho de que, bueno, si el 4 de diciembre de 1977, de alguna forma, el pueblo salió a la calle y demás, ¿no?, y pidió autonomía, si precisamente lo que habría que reivindicar, esa autonomía que habría que reivindicar hoy día, pasa precisamente por el tema de reclamar autogobierno y soberanismo, particularmente andaluz. Vale, sí, efectivamente es una cuestión que tiene mucha complejidad, pero que creo que se puede sintetizar de alguna forma. A ver, en cuanto al poder político andaluz, además lo ha planteado Pilar, es un elemento fundamental para entender el andalucismo político y cualquier nacionalismo o cualquier soberanismo. Creo que lo que nos falta en Andalucía es que se han juntado una serie de coyunturas históricas, políticas, que no han favorecido que el andalucismo pueda surgir como una alternativa política dentro del campo electoral y político andaluz. Creo que lo primero que deberíamos plantear, y que creo que es un análisis que ya hacéis vosotros en Espacio Andaluz, que es que Andalucía merece de herramientas políticas, periodísticas, informativas, culturales propias, a través de las cuales desarrollarse, desenvolverse y relacionarse en cualquier espacio, porque es necesario unos medios de comunicación andaluces para narrar nuestra realidad desde un prisma andaluz, pero también es necesario un espacio político netamente andaluz para poder estructurar respuestas y soluciones a nuestras problemáticas, a las problemáticas del pueblo andaluz. Creo que eso es algo que se ha planteado en diversas ocasiones, que también por diversos motivos ha fracasado. Creo que ahora mismo tenemos un instrumento político que cumple esa función, que es Adelante Andalucía, que obviamente con sus defectos que tenemos cualquier espacio político, intenta dar respuesta a esa realidad. Hay una cuestión que obviamente es importante, y esto, volviendo también a Aumente consideraba que los andaluces no solo tenemos el derecho, sino la necesidad de tener instrumentos políticos propios, que es que de alguna manera ahora se están arrogando partidos de carácter estatal la condición de andalucista, y tenemos obviamente ahí a Moreno Bonilla diciendo que es andalucista, que defiende los intereses de Andalucía, pero la realidad es que un partido político estatal siempre va a tener una limitación clara, que es su carácter estatal, siempre va a estar supeditado a una dirección de Madrid, y eso al final le impide en muchas ocasiones defender los intereses políticos de Andalucía. Hay que ver el caso de la condonación de la deuda, que es muy reciente, en el que por simplemente que su dirección de Madrid ha decidido que la condonación de la deuda es algo negativo, él tiene que plegarse a esa realidad. Entonces, los partidos estatales tienen limitaciones claras que no tendría un partido netamente andaluz, y que tienen otras partes del Estado. ¿Por qué no tenemos un partido político con el peso que puede tener el BNG, Bildu, Esquerra? Pues por las coyunturas que hemos tenido. Es cierto que en la transición el PSA no tuvo
un desenvolver pacífico, sino que fue muy machacado en su momento por el PSOE y por UCD. Que la transición, es cierto que el 4 de diciembre, además el libro de José Luis Villar en ese sentido es muy ejemplificativo y muy interesante porque recupera la historia de ese primer Partido Socialista de Andalucía, que no surge espontáneamente el 4 de diciembre de 1978, sino que hay muchísima gente trabajando desde los años 60 para construir un proyecto político andaluz al calor de realmente ni siquiera conocían a Blas Infante, y además lo explica muy bien en el libro. A Blas Infante lo conocen posteriormente. Primero, lo que ven es que es necesario que Andalucía tenga herramientas políticas propias para resolver sus problemas. Y luego ya se hacen con el armazón teórico ideológico que supone Blas Infante. Entonces, es cierto que creo que Andalucía necesita y merece de esos instrumentos políticos, que creo que no es un camino fácil porque nuestra condición, y ya lo hemos hablado en el tema de la cultura, la subalternidad cultural, la dependencia económica, podemos encontrarle muchas explicaciones, pero creo que lo fundamental es que el pueblo andaluz necesita y entienda que necesita de ese instrumento político propio. Muchas gracias, Manu. La pregunta es complicada, la pregunta que están haciendo los compañeros van, y voy a dar una opinión intentando no ser muy polémica, pero sí yo creo que puede tener cierta controversia. La primera respuesta, la más sencilla, si nos vamos politológicamente, no electoralmente, realmente la gente es soberana y la gente decide si necesita o no necesita un partido político de qué características. En el caso de Andalucía lo hubo la transición, como recordaba Manu, dejó de haberlo, yo creo. Lanzo un poco la pregunta, ¿alguna razón habría? ¿Alguna motivación habría? Tengo que intentar un poco plantear la cuestión desde el punto de vista de que la gente en democracia, ¿no? Vota por determinadas razones, pero evidentemente vota de manera soberana. Y aquí la votación de la gente de Andalucía, algo ocurriría o algo pasaría en democracia para que la gente perdiera la confianza o hiciera optar por otra alternativa, que en el caso de Andalucía la mayoría de las veces ha sido por la abstención, en este caso concreto. Igualmente tenemos el ejemplo de la transición, si nos vamos recientemente, pues también tenemos otro ejemplo muy claro, que es el caso de Adelante Andalucía, o Adelante Andalucía, ¿no? Adelante Andalucía cuando la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Fuerzas como Izquierda Andalucía y Extremadura Andaluza. En ese caso concreto, si nos vamos a los datos, ¿no?, electorales, esa formación, ¿no?, que era asimilable en cierta forma a Unidas Podemos, con los elementos andalucistas tan importantes como Pilar o Pilar González, fue la fuerza política en aquel momento ya de retroceso electoral de Unidas Podemos que más votos obtuvo y más escaños obtuvo a nivel nacional. Fue unas elecciones que se consideró un poco un fracaso, pero luego vimos a nivel nacional que fue un éxito absoluto. A nivel estatal del Estado español, en Andalucía, en la Nación Andalucía, fue el elemento que más apoyo obtuvo y con diferencia abismal con el resto de formaciones. ¿Qué ocurrió? Problemas de la izquierda, ya más o menos sabemos la historia, todo el mundo aquí la conoce. Se disgrega, Adelante Andalucía obtiene 2 escaños, Unidas Podemos por Andalucía 5. Entonces la gente, había momentos temporales en Andalucía que ha apostado con una formación andalucista, ¿no? Porque yo estoy seguro que Adelante Andalucía en aquel momento era una formación andalucista, igual que evidentemente Adelante Andalucía actual también lo es, y perdió de nuevo la confianza. Entonces yo veo que la gente en ciertos momentos de Andalucía ha apostado con contundencia, con fuerza, yo diría con ilusión, ¿no?, o con pasión por esta formación. Yo, por ejemplo, era uno de ellos que en aquel entonces pues, estaba ilusionado con el tema y nos llevamos, ¿no?, con una desilusión colectiva. Entonces, hago un poquito de introducción para contestar la pregunta con más claridad. ¿Qué falta o qué se necesita? Yo creo que hace falta un compromiso con Andalucía que vaya más allá de la apuesta electoral. Que se considere, que se crea, ¿no?, o que el proyecto de Andalucía no pase por un momento determinado o por ideas políticas determinadas, por coyunturas políticas, sino que sea un compromiso real y en el que todos y todas, o la mayoría de la gente en Andalucía, se pueda sentir interpelados. Yo, por ejemplo, actualmente, ¿no?, muchos y muchas lo sabéis, aunque sea una opinión aquí minoritaria en este espacio, formo parte del Partido Socialista de Andalucía, considero, en cierta forma, que el Partido Socialista de Andalucía es una fuerza andalucista, aunque también tengo que ser sincero, ¿no?, estamos en un espacio donde es importante la honestidad, yo agradezco la invitación, hay determinados elementos del Partido Socialista de Andalucía que yo creo que tienen que avanzar o continuar para tener con mayor contundencia esa connotación de andalucista. Pero también, sin embargo, también creo importante recalcar, ¿no?, también está el compañero José, ¿no?, que creo que la iniciativa pertenece a Sumar, que si nos vamos a los datos brutos, ¿no?, a las cifras de economía, de empleo y demás, las estadísticas en Andalucía muestran una mejora abismal en 2 periodos temporales. Uno de ellos, los 80 y los 90, donde Andalucía pasa, ustedes que sois más mayores, disculpa la interpelación en ese punto de edad, lo visteis con claridad, que Andalucía mejora increíblemente, de manera exponencial,
en los 80 y sobre todo, bueno, más en los 80 y también parte de los 90, y estamos viendo una segunda mejoría muy importante en Andalucía, y esta es la parte que yo decía que iba a ser polémica, pero yo creo que es importante decirlo, que está haciendo en este gobierno actual del Partido Socialista, primero con Unidas Podemos, ¿no? Con Podemos Izquierda Unida, y ahora con Sumar, que están las estadísticas ahí. Ha mejorado muchísimo la cifra económica, la subida del salario mínimo, que evidentemente nos interpela a todos a todas como comunidad, porque muestran una cosa clara, que es que Andalucía, ¿por qué Andalucía es la más beneficiada por el salario mínimo? ¿Por qué Andalucía es la más beneficiada por la reforma laboral? ¿Por qué Andalucía es la más beneficiada por la industria, las carreteras y otras inversiones del gobierno? Evidentemente muestra un retraso histórico que, por desgracia, la democracia no se ha podido paliar del todo, pese a que sí se ha mejorado. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya una mejor situación andalucista o un partido político andalucista en Andalucía? Respuesta sencilla, que la gente lo quiera, lo vote y lo apoye, y si la gente lo vuelve a querer, lo vuelve a apoyar, como ocurrió, ¿no?, en dos momentos temporales, como el PSA de Ciamanu o Adelante Andalucía 2018, como decía yo, que eran formaciones bastante mayoritarias, ¿no?, con un peso importante, que estas formaciones políticas devuelvan el compromiso a Andalucía y respalden o muestren que esa decisión ha sido correcta. Y nada, perdón que me he enrollado un poquillo. Bueno, al igual que la anterior y todas las que habéis planteado, no es una pregunta menor y por tanto no hay respuesta cerrada, yo creo, ni tajante ni sencilla. Yo coincido con mis compañeros que evidentemente no solamente es necesario, no solamente es algo que nos merezcamos, sino que es algo urgente, o sea, una urgencia social. Para todos y para todas, sobre todo porque si no lo hacemos desde aquí, desde estos lugares, desde estos posicionamientos políticos, pues los van a hacer desde los lugares que tenemos de frente. De hecho, ya lo están intentando hacer, lo que pasa es que es una cuestión tan impostada que es muy complicado, ¿no? Esa declaración del Día de la Bandera, el 28 de febrero, pero ese permiso para seguir secando Pozo de Doñana, entonces no concuerdan mucho, ¿no? Y la gente, pues, no es tan simple como se puede llegar a pensar, ¿no? Es decir, no se deja influenciar tan fácil como quizá se pueda llegar a pensar. Creo que Andalucía, y esto tiene mucho que ver con la pregunta anterior, está muy influenciada por los símbolos, por lo simbólico, por lo visual, por supuesto por quienes se apropian de los símbolos y quienes lo utilizan, y eso está causando ahora mismo un nivel de confusión que creemos que porque Juanma Moreno declare el Día de la Bandera o en su discurso la palabra Andalucía aparezca 10 veces más que antes, ya es andalucista. Y lo siento, pero esto no tiene ninguna razón de ser. Si estás abriendo universidades privadas y teniendo a profesores y a profesoras a media jornada cobrando 700 euros, tú no eres andalucista. Y así con un montón de ejemplos en todos los sectores que podríamos poner, ¿no? Yo nombro el mío porque es el que más me duele, ¿no? Bien, habéis señalado partidos de otros territorios que yo creo que, y esto lo digo con mucha cautela y mucho respeto, a excepción del BNG, yo creo que la gente, y esto también es una cuestión histórica que pasa en la sociedad andaluza, me cuesta mucho salirme también de ese análisis antropológico, cuando las personas no tienen que estar luchando por sobrevivir, por buscar continuamente recursos materiales, tienen mayor capacidad y mayor opción organizativa, tiene la mente más clara, tiene el cuerpo más relajado y puede construir desde otros paradigmas. Eso no quiere decir que en Andalucía no se hayan construido ejes esenciales y fundamentales como el Partido Andalucista y que no tengamos una trayectoria digna de admirar y de emular en otros territorios, ¿no? Pero sí que es verdad que esta cuestión comparativa, pues tenemos que ver cómo lo hacemos porque no estamos en los mismos niveles, ¿no? Y yo creo que esto también es una cuestión de sinceridad. Plantearnos una construcción conociendo o teniendo muy claro cuál es nuestro punto de partida, porque eso delimita los puntos de llegada. Si no partimos del mismo lugar, nunca vamos a poder llegar al mismo lugar, y esto es así.
una cuestión sería, pues claramente, ¿no? Cuando las personas tienen que estar enfocadas en su supervivencia, la forma de organización política son distintas, y igualmente cuando tu territorio es un territorio que ha estado históricamente y que sigue estando expuesto a un peligro, a una serie de peligros exponenciales, de recortes, de marginación, de desempleo, etcétera, etcétera, las personas que habitan esos territorios pues todo el rato están en alerta, y esto se traduce muchas veces por una alerta competitiva. Entonces los diálogos no son tan sencillos, ¿no? Y son dos cuestiones que están muy conectadas. Yo creo que a esto se le suma también cómo hemos contado que es el andalucismo. O qué nos ha faltado en las últimas décadas, sobre todo, añadir, y en qué espacios nos ha faltado estar para hablar de andalucismo. Yo creo que esto también está cambiando. Yo soy muy positiva en este sentido, y creo pues que cada vez se está, digamos, adecuando más las herramientas del amo a la Casa del Amo. ¿Cuál es la Casa del Amo actual y qué herramientas actuales? Yo creo que ahí Espacio Andaluz es un ejemplo crucial a con qué formatos tenemos que empezar a contar la historia sin hacer un borrado histórico, claramente, pero sí que necesitamos pues adaptarnos a un dinamismo y a una sinceridad que incorpore quizás espacios que para mucha gente, pese a tener esa mentalidad andalucista o simpatizar en muchos puntos del andalucismo, pues no ha sido atractivo, no ha sido traducible quizás, o le recuerda a cosas que nada tienen que ver con su persona, cuando esto es un error muy serio, ¿no? Es decir, ¿qué contamos? ¿Cómo lo contamos? ¿A quiénes lo contamos? Yo creo que ese es uno de los debates que tenemos que tener presente en esta época que se abre para llegar a poder conformar ese frente amplio andalucista que a todas nos gustaría tener, ¿no? Y esa confluencia y ese diálogo con distintos espacios políticos que realmente tengan Andalucía políticamente en el centro y se puedan llamar de justicia política andaluza, ¿no? Bien, lo voy a dejar por aquí porque además me interesa mucho seguir escuchando a los compañeros. La verdad es que todo lo que estáis planteando necesitaría cada pregunta, no la mañana, sino el día entero, ¿no? Porque si no te queda un poco sin desarrollar bien las cosas y como que no se te está entendiendo. A mí me gusta mucho cerrar los círculos con las mismas formas en las que los empiezo, que es, como dije al principio, que necesitamos poder andaluz. Necesitamos a 10 personas, 15 personas, 8 personas en el Estado que le planten cara y que pidan y que tengan que mirarnos y que tengan que negociar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que tenemos que hacer como seres humanos, individuos. No echarle la culpa a los demás por lo que nos pasa. La culpa está siempre, no culpa, tampoco me gusta la palabra culpa porque la culpa tampoco existe. La responsabilidad. Ellos pueden estar, pues están defendiendo lo suyo, con todo el derecho del mundo. El problema es que nosotros no defendemos lo nuestro. Esa es la historia. No tenemos que enfrentarnos a nadie, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y saber lo que necesitamos. Yo, el domingo pasado, una anécdota pequeñita, todos los primeros domingos de primavera, el Partido Andalucista se vuelve a reunir, aunque ya no exista. Se vuelven a reunir todos los secretarios generales, las secretarias generales, la gente que ha formado parte del partido, nos vamos viendo. Yo fui la última que entré, ya con el barco hundido, pero entré. Y yo le di las gracias a los que estaban allí, que fueron los primeros diputados andalucistas. Le volví a dar las gracias un año más. Independientemente de lo que hubiera pasado, de lo que no hubiera pasado, pasaron muchas cosas, muchas, con responsabilidad del Partido Socialista. Pasaron muchas cosas, pero hay que darles las gracias, porque gracias a ellos tenemos la autonomía por el 151. Gracias a tener 5 diputados andalucistas en Madrid, tenemos muchas cosas de las que tenemos. Y gracias a tener andalucistas en los ayuntamientos, hay muchas cosas en Andalucía que se ignoran, como por ejemplo el primer carril bici de Sevilla. Todo eso también se borra. Todas las conquistas de los andalucistas se han borrado de la historia. Afortunadamente se están recuperando. Pero cuando se rescata el 151
Y lo digo porque tenemos que tener cuidado con los ataques al andalucismo desde dentro del propio territorio andaluz, desde dentro de la propia nación andaluza, cuando se le quiere hacer a los andaluces ver que los andalucistas han sido culpables de perder la autonomía cuando fue todo lo contrario, pero quien tenía recursos era quien lo tenía. Al día siguiente apareció Andalucía regada con carteles de andalucistas traidores que estaban ya preparados. Nadie dijo, ni nadie enseñó las portadas de los periódicos diciendo Rojas Marco ha conseguido la autonomía para Andalucía. Eso existe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la historia que nos cuentan, porque también nos mienten desde dentro. Nos mienten los que ahora también quieren ser andalucistas. El andalucismo ha sido también el gran enemigo de los partidos de izquierda, de los partidos socialistas andaluces, porque ahí estaba un nicho de votos importantísimo que no se podía perder. Y la lucha contra el andalucismo ha sido también interna, ha sido también desde la propia Andalucía. Por eso los andalucistas convencidos de lo que necesitamos y las andalucistas convencidas de lo que necesitamos un poder andaluz claro. Yo que lo he intentado por todos los medios, lo intenté en el primer adelante, en el segundo adelante, en Sumar, que no estaba, pero apoyé el proyecto porque nos comentaron también, nos dijeron, nos prometieron que el andalucismo iba a estar presente, pues tampoco. Solamente va a estar presente si hay grupos exclusivamente andalucistas en el Congreso, en Europa y en el Parlamento andaluz. Es la única manera. O bien en coaliciones con la izquierda donde el andalucismo tenga protagonismo y donde los andalucistas estén colocados de forma que donde haya poder estén los andalucistas. Porque de adorno, como que no. De adorno ya, como que no. Sobre todo las que hemos tenido experiencia del adorno. Eso ya como que no. Entonces, bueno, poder andaluz, claro que sí. ¿Por qué en otros sitios cuaja? Entre otras cosas, porque hay un poder económico, como decía, que no había en Andalucía, porque no partimos de las mismas premisas, porque no partimos de las mismas situaciones económicas, porque el País Vasco cabe en la provincia de Sevilla entero. Vamos a ver, porque nos quitaron los Altos Hornos y se lo llevaron, porque Andalucía en el 18 era más próspera que todos esos territorios, y nos quitaron los Altos Hornos y se lo llevaron al norte, y nos quitaron las industrias textiles y se las llevaron a Cataluña, nos lo quitaron todo. Y no nos dejaban hablar, ni ser, ni luchar, ni sentir. Nos lo robaron todo, las riquezas, la cultura, todo. ¿Cómo queréis? ¿Cómo quieren los andaluces que los andalucistas prosperen? Si es que no hay forma. Pero insisto, sin responsabilidades a terceros, sabiéndolo, conociéndolo, teniendo conciencia de que eso es así, luchemos, plantemos cara. Empoderémonos como andalucistas, como poder andaluz. Es la única manera de decir, aquí estamos los andaluces, aquí estamos las andaluzas, aquí está el poder andaluz. ¿Qué quiere Cataluña? ¿Qué quiere el País Vasco? ¿Qué quiere Galicia? ¿Qué quiere Canarias? ¿Qué queremos nosotros? Con el mismo poder. Si no hay andalucistas, y es que a mí me gusta explicar las cosas con mucha sencillez, si no hay andalucistas en el Estado, si no hay andalucistas en el Congreso, andalucistas, Andalucía jamás conseguirá nada. Y nada es nada. Lo mismo que tenemos ahora en el siglo XXI, que nos debería de dar vergüenza a una tierra rica, como es Andalucía, rica como ningún otro territorio en el Estado, con un poder que no tiene otro territorio en el Estado, en su gente, y somos nada. O sea, no, nada, un cero a la izquierda. No contamos. Y no nos da vergüenza. No nos preguntamos por qué nosotros mismos. No nos importa nuestra tierra, no nos importa nuestra gente, no nos importa que tengamos los barrios más pobres de Europa. Es que yo no lo sé. ¿Qué es lo que piensa la izquierda andaluza? ¿Seguir teniendo los barrios más pobres de Europa porque tiene el complejo de no ser andalucista? Que no hay que tener complejo por ser andalucista. Que nos quieren meter el complejo en las venas, que no hay que tener complejo. Al contrario, hay que saber que ser andalucista es luchar por tu gente, por la que más lo necesita, por la más necesitada. Luchar por tu tierra,
por tus trabajadores, por tu trabajadora. Eso es ser andalucista. Tener poder es ser andalucista y no tener complejos. Y si hay que ponerse un poquito de sacar uñas y dientes, pues habrá que sacar uñas y dientes en algún momento, que no vamos a estar todo el tiempo tocando las palmas, que no vamos a estar todo el tiempo con la sonrisita en la boca y con el clavel. Que no, que ya está bien, que ya está bien. Poder andaluz. Bueno, como me toca a mí ahora, voy a seguir con poder andaluz, ¿no? A ver. A mí me va a pedir brevedad ahora, después de que estos 4 vengan más. Voy a ser breve, no te preocupes. Voy a ser breve porque no voy a repetir ninguna de las cosas que ellos han dicho. No es el interés que me trae aquí en este sentido. Yo solamente quiero dar una respuesta concreta, sabiendo que todo eso que ha ocurrido, como Pilar ha dicho, y que todo lo demás, es una respuesta concreta que estamos trabajando desde hace bastante tiempo. Lentamente, porque no tenemos ningún espacio que salga adelante con ese tema. Necesitamos un espacio como el Espacio Andaluz para poder saber, poder contar qué estamos haciendo. Y estamos trabajando claramente porque es necesario, visto lo visto, que ya no lo voy a repetir, la necesidad de un acuerdo en la izquierda andaluza con contenido andalucista, como estaba planteando Pilar, y en eso estamos trabajando de manera que sea posible. Y eso es necesario por 2 razones. Una, porque estamos en manos de la extrema derecha, eso en primer lugar, en Andalucía. No se derriba la extrema derecha ni con posiciones maximalistas, ni posiciones sin mí no vamos a ningún lado, solo se va con idea, con inteligencia y con cultura de acordar. Preguntaba al principio Cristian qué nos parece otras opciones que han ocurrido en el Estado. Hay 4 opciones diferentes y 4 respuestas diferentes. El BNG es un partido gallego, nacionalista gallego, RC es un partido, Bildu no es un partido, es una coalición de partidos y de muchos partidos, muchos de ellos en una situación y en otros más soberanistas y otros menos, todos a brechal, evidentemente, y al que más me interesa de esta historia, que es Compromís, que es nuestro, digamos, modelo para trabajar esta historia. Compromís es un partido compuesto por 3 partidos, perdón, es una coalición compuesta por 3 partidos y muchos independientes, que la palabra independiente es falsa, son gente no adscrita, pero independientes no son claramente gente comprometida con la izquierda y con Valencia. Compromís ha conseguido una posición en su comunidad importantísima, quizás más importante que muchas otras que se pueden poner a bandera, como es el caso de RC, que hoy en día está bastante disminuida, por decir una cosa diferente. Pues bueno, ese modelo de 3 partidos más un grupo de independientes, más un grupo es posible en una Andalucía como la nuestra, porque nosotros somos capaces, y esto lo digo sinceramente, somos capaces de llegar a un acuerdo en las próximas elecciones y en el futuro para que eso exista en Andalucía. Y es necesario que ocurra, porque si no, no hay manera de quitar del medio lo que tenemos enfrente. No es posible quitar a la derecha en este momento, con el poder comunicativo, con el poder cultural, con el poder económico y de estar en la sociedad, si andamos con pinturitas. No valen pinturitas. Aquí hay que pringarse hasta arriba y hay que saber acordar con criterios muy claros. Uno, por delante los derechos, lo público, el servicio de sanidad, todo esto que ya sabemos, el diálogo social y la lucha contra los problemas que tenemos en nuestra tierra, contra la pobreza, contra los barrios, etcétera, etcétera. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de la vista izquierda y además, en este caso, andalucista. Y eso se está trabajando y está hablando. Si pensamos que esto no es posible, pues no podremos hacer nada, porque todo lo que sea diluirnos y todo lo que sea diferenciarnos va en nuestra contra. Hayamos cometido los errores que hayamos cometido, que yo soy en ese sentido muy crítico con nosotros mismos, pero hoy ya es día, ya hemos pasado el desierto de los pecados. Ahora la responsabilidad está en nuestras manos para poder hacer eso de una manera clara y contundente. Y yo os digo que eso es posible. Será posible si hay voluntad de que algunas partes estén en todos, pero otras partes no quieren estar o no quieren dejar de estar. Hoy Andalucía no tiene la posibilidad, por lo menos de momento, lo tendría
si pasa un tiempo siendo hegemónico dentro de la izquierda y teniendo esa presencia andaluza en el Congreso y en el Parlamento y en Europa, pero ahora, hoy por hoy, no es posible buscar el voto para revertir esa situación de uno en uno. Tenemos que estar juntos, todos y todas, en el mismo lugar. Si alguien piensa que lo importante es lo mío primero, estamos perdidos. De lo mío ya hablaremos. Vamos a hablar primero de Andalucía, vamos a hacer las cosas por Andalucía y vamos a conseguir que Andalucía tenga el sitio que tiene que tener, que está en primer lugar en el poder político. Ese poder andaluz traducido en poder político real. Y eso solamente se consigue en elecciones, comprometiéndose en ese sentido. Yo quiero cerrar esta mesa particularmente, bueno, pues un poco hablando de que Pilar Tábora, ¿no? Pilar Tábora acaba de presentar, presenta precisamente esta próxima semana un largometraje, bueno, su último largometraje y documental que se llama Gran Redada Gitana, Historia de un genocidio, que precisamente versa, si no me equivoco, ¿vale? Si me equivoco me corrige, sobre una de las historias más desconocidas precisamente de España, que es el intento de genocidio que sufrió la población gitana en España en el siglo XVIII. Entonces, bueno, os animo lógicamente a todos a que lo veáis, porque viniendo de la mano de... ¿No hay entrada? Ah, vale, pues entonces iba a decir que era maravillosa, pero vamos, ya... Que bueno, para que lo sepáis más, si queréis presentarlo brevemente, ¿vale? Bueno, gracias por hacer alusión. Nada, sí, presentamos aquí en el Cine Cervantes el día 3 de abril, el día 9 lo presentamos en Madrid, en Matadero, un largometraje, docudrama, documental ficción, sobre uno de los hechos más terribles, graves, crueles de la historia de España, que no lo conocen ni siquiera la mayoría de los historiadores, que los estudiantes y las estudiantes salen de las universidades de historia sin conocerlo, sin que haya una sola palabra sobre este episodio histórico, que, como digo, fue un intento de exterminio del pueblo gitano que duró durante 16 años y que se llevaron por delante a más de 12.000 personas, separación de familia, fue una cosa absolutamente terrible, desde el primer Borbón hasta prácticamente el último, pero vamos a decir que fue una época concreta que fue Fernando VI con el Marqués de la Ensenada, junto con la Iglesia, el obispo Vázquez de Tablada, General Valenti y el Papa Benedicto XIV, que incluso impedía que los gitanos se pudieran refugiar en las iglesias, como lo podían hacer cualquier persona perseguida por la justicia, que el ejército pudiera entrar. Fue una cosa tremenda en una sola noche, el 31 de julio de 1749, con sobre cerrado, el ejército en toda España tenía la orden de entrar en todas las casas de todos los gitanos del Estado, apresarlos, separar a las mujeres de los hombres, a los niños de 7 años ya se los llevaban también, los separaban de sus madres, las mujeres en las cárceles. Bueno, fue una cosa, le quitaban todos los bienes, embargos, trabajos forzados, fue una barbaridad. Y nunca se ha contado, no se sabe, y bueno, yo he tenido también hablaba de responsabilidad antes, ¿no? Pues la responsabilidad de llevarlo, de que se conozca ya en todo el mundo donde podamos estar, donde podamos ponerlo, y cuando ya ninguno de nosotros y de nosotras estemos aquí, cuando ya no existamos, eso seguirá existiendo, y eso es una satisfacción, la verdad, y bueno, espero que a partir del día 3 tenga una larga vida. Una cosa importante. Es que me habían dicho una cosa interesante, pero no ha salido. Esto está hecho por estos dos para conseguir sacar adelante un crowdfunding. Lo digo por si ahora que no escuchan más gente. Sí, pero da igual, lo repito yo, ¿no? O es que la cerveza me la vaya a pagar gratis, ¿no? Yo creo que es importante volverlo a decir, ¿vale? Es que a lo mejor hay más gente ahora mismo viéndonos por detrás, así que es bueno decirlo ahora. Lo merecen y creo que es una buena noticia para Andalucía. Nada, pues muchas gracias obviamente y gracias a toda la mesa, y ahora hacemos un pequeño descansito de 5 minutos otra vez y continuamos con la última mesa.